Así que os voy a enseñar, cuando aquella moción de censura que cada día que pasa levanta más sospecha, las declaraciones mías, y aquí está, fue que la señora Muñoz quería volver a la alcaldía para retomar el deslinde, el que nosotros en nombre de la ciudad pusimos en su lugar y no le quisimos regalar ni 170.000 metros a Benaví, ni un pelotazo a la familia y a la propia alcaldesa actual de Marbella. Bueno, pues nosotros hoy aquí queremos denunciar públicamente que Ángeles Muñoz pretende cambiar nuevamente las lindes del municipio con Benaví en el próximo pleno. Y además la va a cambiar sobre los terrenos de su casa y de otras parcelas con intereses inmobiliarios de su familia y de sociedades donde participa ella y parte de su familia. Os pongo en antecedentes. El texto refundido, es decir, el actual plan general, se aprobó de forma definitiva en el pleno de septiembre del 2017. Es decir, casi hace un año se aprueba de forma definitiva el texto refundido del plan del 86, el que está actualmente vigente. Por lo cual, posteriormente se publica el 30 de abril y en ese mismo momento es el documento urbanístico con el que funciona el municipio en estos momentos. Es decir, hoy en día el plan general que existe es el plan general del 86 con el añadido de todas las modificaciones urbanísticas posteriores y admitidas, que es el texto refundido. En la elaboración del texto refundido, que comenzamos nosotros desde la oposición, se fueron añadiendo todas las modificaciones urbanísticas que se ajustaron a ley y, además, cualquier otro tipo de corrección hasta su aprobación definitiva. Podéis acudir a la hemeroteca y podréis ver cómo ese texto refundido, cuando se aprueba en los medios de comunicación, en palabras de los representantes del Gobierno del Partido Popular y en palabras también de quien lo defendió en el propio Pleno, te habla de una serie de correcciones que necesitaban para desarrollar definitivamente o para aprobar definitivamente ese texto refundido. Por lo tanto, ya estaban esas correcciones, algunas en el entorno de la modificación de las lindes tan interesada la señora Muñoz, y se aprueba definitivamente el texto refundido. Y ahora, a este pleno del próximo viernes, llega la parte final de la estabilidad actual del urbanismo en la ciudad. Quiere decir que ese texto refundido, ese plan del 86, se adapte a la normativa urbanística de Andalucía. Por lo tanto, en este pleno, el texto refundido pasará a formar parte del documento definitivo porque se va a aprobar la adaptación a la LOUA. Lo explicamos así para que se nos quede todo especialmente claro. Este pleno se lleva la adaptación a la LOUA del texto refundido. Bueno, hasta ahí todo bien. Hasta ahí la hoja de ruta que nosotros establecimos cuando estábamos en el Gobierno de Marbella. Pero ¿cuál es nuestra sorpresa cuando vemos que Ángeles Muñoz quiere cambiar el texto refundido que ya ha sido aprobado y que además está vigente en este momento, y lo quiere cambiar para modificar las lindes de Marbella con Benaví? Esto nos suena, ¿verdad? Además, en la zona que respecta a su casa y a las propiedades inmobiliarias que también le afecta directamente a la señora Muñoz y a su familia. ¿Y cómo lo quiere cambiar? Aprobando una corrección de errores en el punto anterior a la aprobación definitiva de la LOUA. Nos están tomando el pelo y además creo que esta mujer ha perdido el norte, porque no se puede ser tan descarado. Marbella tiene 114 kilómetros cuadrados y justamente minutos antes de aprobar la adaptación definitiva a la LOUA, la señora Muñoz, sorpresa, descubre que hay un error en los 114 kilómetros cuadrados y es en las lindes de sus propiedades entre Marbella y Benaví, ¿verdad? Y además ahora
¿por qué no expuso esa corrección cuando se fue a aprobar el texto refundido de forma definitiva, como con el resto de las correcciones? Pues también lo voy a explicar. Porque entonces pasaría por la supervisión de la Junta de Andalucía. Ese texto refundido, cuando se aprueba, va a la Junta para que se estudie la adaptación a la LOA. Claro, si mete la modificación de las lindes ahí, la Junta se da cuenta y le dice: ¡ay, pájara! Quíteme usted las lindes, porque esas no son las lindes del municipio, que ya hay un procedimiento archivado diciendo que las lindes son las del 1873. Quíteme usted ahí las lindes y póngala en su sitio. Tal lo dice: pues no lo mando. Yo mando el texto refundido con las lindes donde tienen que ser, y antes de aprobar la adaptación a la LOA en el Ayuntamiento de Marbella de forma definitiva, que es el último paso, yo digo que hubo un error, cambio el error, por ser un mero error, no tiene por qué ir a la Junta de Andalucía, y apruebo la adaptación a la LOA con un texto refundido en el que yo vuelvo a arreglar los intereses suyos, es decir, los intereses de la señora Muñoz con su vivienda y con los terrenos esos de los pelotazos urbanísticos que todos conocemos, que está publicado, y lo que es peor, que está sub iudice, que está siendo investigado y que el siguiente paso es el Tribunal Supremo. ¿Cómo se puede atrever esta señora a hacer esto de una forma tan burda, y volverse a reír de toda la gente de Marbella y de San Pedro? A nosotros, de verdad, no solamente es que huela mal, es que nos siente mal que nos tomen por tontos absolutamente a todos. Y ahora van a poner 20.000 excusas. Pero yo los he explicado bien, ¿verdad? Los documentos están ahí, podéis acceder a ellos perfectamente. Y además os lo vamos a enseñar muy bien cómo lo hace. A la señora Muñoz, que lo vuelvo a repetir, que está siendo investigada por haber cambiado 22 planes del Plan General del 2010, y uno de esos planos que cambia la señora Muñoz en el 2010 es justamente el que ahora quiere cambiar con una corrección de errores. No lo puede cambiar con una corrección de errores, porque te dice la legislación, la normativa, además cargado de jurisprudencia, que los errores, para poderlo cambiar en un pleno del ayuntamiento sin tener que llevar a cabo el proceso administrativo pertinente con el resto de las administraciones, tiene que ser un error material, de hecho o aritmético. ¿Cuáles son estos errores? De hecho, por ejemplo, que se cambie una página; aritmético, que te hayas equivocado en un número; cosas de perogrullo; o material, que son errores manifiestos e indiscutibles, implicando la evidencia de sí mismo de estos errores, sin necesidad de razonamiento, es decir, no hay que explicar el cambio, como hacen aquí, es simplemente que se vea que es un error de transcripción, un error gramatical, y te lo deja mucho más claro. Estamos hablando de sentencia y de la propia ley. Que se trate de simples equivocaciones elementales de nombre, fecha, operaciones aritméticas o transcripción de documentos, sin necesidad de acudir a interpretaciones de norma jurídica alguna. Eso es una corrección de errores. Eso, que es cambiar las líneas de un municipio, 170.000 metros cuadrados, y el pelotazo de la familia Muñoz, no es una corrección de errores. Por lo tanto, no podemos permitir que vuelvan a intentar metérnosla. Y lo digo así de claro. Y digo meternos el cambio de las lindes, el cambio de las lindes para intereses personales a este municipio, con todo lo que nosotros hemos sufrido y peleado. ¿Y por qué no puede modificar esas lindes? Porque hay un dictamen para las lindes de Marbella del Consejo Consultivo de Andalucía, el mismo que constantemente va cacareando el señor Romero cuando se le recuerda que la señora Muñoz se va a tener que sentar en el Tribunal Supremo para explicar los cambios de los planos. ¿Y qué te dice ese dictamen del Consejo Consultivo del 2009? Que si el plan general se encuentra en tramitación, correctamente elaborado, estamos en una situación similar, porque el texto refundido es un plan general, debe instarse cualquier cambio al órgano competente para la alteración del término municipal,
y antes de que se apruebe definitivamente el plan. Lo están modificando y no han instado al órgano competente. ¿Por qué no pueden instar al órgano competente? Porque hay un archivo de deslinde, una orden del 7 de septiembre del 2015, por el que se decide que no se va a continuar el procedimiento de alteración de los términos municipales de Marbella y Benaví, en los ámbitos del Horno de Miera, Urbanización La Quinta, Urbanización Los Naranjos y Vega el Colorado. Por cierto, aquí donde la señora Muñoz tiene, si no todo, parte de interés en las sociedades que explotan estos territorios. Y además, te dice la misma orden, archívese el expediente. Boja del 6 de octubre del 2015. Por lo tanto, solamente existe un lindero, el de toda la vida, el que no permiten cambiar. Y te dice que es una corrección de errores. Y ustedes que cuando hemos ido a meterlo para pleno, nos hemos dado que la raya esta de aquí, que tenía que haber estado un poquito más para arriba. Que ya vale. Además también queremos recordar otra cosa. No olvidemos que antes de la anulación del Plan General 2010, ya previamente hubo una sentencia en la Sala de Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, por la que quedaban anuladas las determinaciones adoptadas por el Plan General de Marbella respecto al terreno conocido Cerro del Colorado y Urbanización Vega del Colorado. Pero como 3 meses después se anuló completamente el Plan General, no nos acordamos de esta sentencia, pero también hay otra sentencia. Por lo tanto, y ahora voy a dejar que Isabel os explique la cuestión técnica, porque hasta documentación que tiene ella aquí, hasta se contradice el propio documento. Pero esta es la realidad. No nos pueden seguir tomando por tontos. La señora Muñoz llegó nuevamente al Ayuntamiento de Marbella a arreglar sus intereses. Y esto es muy burdo. Nosotros, por supuesto, vamos a tomar las acciones. Primero, todos los recursos de carácter administrativo que son preceptivos llevar a cabo y que te permite además ejecutarlo por parte de la Administración. En segundo lugar, las acciones judiciales pertinentes. Y en tercer lugar, vamos a añadir estas acciones administrativas para saltarse la legalidad y arreglar los terrenos de la señora Muñoz al expediente ya elaborado por parte del jefe del despacho que está llevando el caso del tema PGU, José Mariano Benítez de Lugo, con quien ya ayer nos pusimos en contacto para reforzar aún más el razonamiento que nosotros entendemos que es con respecto a esa causa abierta del caso PGU que se está investigando a la señora Muñoz en este momento como la única culpable de todo lo que está ocurriendo. Esto es de perogrullo, esto es de vergüenza. Y además me queda una cosa, que es la con la que voy a terminar. Para aprobar esto necesitan la colaboración de 2 concejales más, el señor Osorio y el señor Peña, que entiendo que votarán en contra. Votarán en contra del nuevo escándalo de la señora Muñoz de volver a cambiar las lindes en sus terrenos y en su casa. Espero. Votarán en contra de regalarle 170.000 metros cuadrados. Espero. Al municipio de Benaví. Porque si no, el señor Osorio y el señor Peña serán cómplices del robo a mano armada de los terrenos históricos de mi pueblo. Serán cómplices de robarle el norte a San Pedro Alcántara, que es donde están esos terrenos. Serán cómplices de lo que esté urdiendo la señora Muñoz con todas estas cuestiones administrativas de para arriba para abajo, que fíjate qué casualidad, de 114 kilómetros cuadrados que tiene el término de Marbella, están sobre los terrenitos suyos, de su marido y de las sociedades opacas, esas que todavía no sabemos muy bien qué es lo que están detrás y donde ella participa. Y termino. Y si no votan en contra, toda la ciudad de Marbella y San Pedro sabrá que hubo detrás de la moción de censura.